Crímenes. Investigación. Detrás de la verdad. Confesiones. Asesinato, asalto, fraude, secuestros, drogas, robos. Extra sucesos. Buenas tardes, ¿qué tal? Es un placer que estén con nosotros en una entrega más de Extra Sucesos, un programa que traemos hoy muy especial en razón del mes en que estamos. Justamente este mes se acaban de cumplir 12 años de aquel fatídico terremoto en Cinchona. Costa Rica normalmente ha visto fenómenos muy fuertes, fenómenos naturales durante el primer mes del año. Para aquel 2009 no fue la excepción. Hubo muchas historias, muchas cosas que se contaron y otras que tal vez no fueron tan sonadas, pero para eso Extra Sucesos ha traído una historia que queremos que usted conozca. Hoy tenemos un invitado muy especial para conversar sobre eso, pero antes veamos la información que tenemos preparada sobre lo que ocurrió hace 12 años. El 8 de enero del año 2009, un total de 27 personas perdieron la vida de forma trágica tras el terremoto en Cinchona, una comunidad ubicada en el cantón de Sarapiquí, en la provincia de Alajuela. El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, así como la Red Sismológica Nacional, reportaron que la magnitud del fuerte sismo ocurrido a la 1:21 de esa tarde alcanzó los 6,2 grados en escala Richter. Datos oficiales destacan que se originó en la falla Vara Blanca Ángel, que tiene una extensión de 20 kilómetros y fue catalogado como uno de los más poderosos de los últimos 150 años. Tuvo una profundidad de 34,5 kilómetros, a unos 9,7 kilómetros al este del volcán Poás, y dejó destrucción inimaginable a su paso. Montañas enteras cayeron sobre las casas del sitio, sepultando a varios vecinos. La planta hidroeléctrica Cariblanco, una de las más grandes del país, sufrió graves fracturas. Una avalancha de agua, con barro y escombros provenientes de la montaña, se derrumbó, afectando directamente al río Sarapiquí. El movimiento sacudió todo el Valle Central, con mayor intensidad en las provincias de Heredia, Alajuela y San José, pero además se sintió fuera de nuestras fronteras, en el sur y centro de Nicaragua, así como en el norte de Panamá. Han transcurrido 12 años desde aquel terrible episodio y aún hay historias sin contar de personas que sobrevivieron al terremoto. Hoy, en Extra Sucesos, conoceremos detalles de boca de un geólogo vulcanólogo que estaba en la zona al momento de los hechos. Este es el antecedente del que les hablábamos, el terremoto de Cinchona que dejó muchas muertes aquel enero del 2009. Pero como les mencionaba, hay otras historias que también queremos dar a conocer en Extra Sucesos, y para eso hoy encuentra con nosotros el vulcanólogo, geólogo Raúl Mora Amador, uno de los más experimentados y con muchísima trayectoria en los últimos años en la expedición e investigación de volcanes. Así que es un placer para nosotros tenerlo acá de invitado y de una vez le damos la bienvenida y el agradecimiento por estar esta tarde con nosotros. A la orden, un gusto. Don Raúl nos va a contar un poco la historia que él vivió, porque es muy particular. Él estaba justamente en el cráter principal del volcán Poás al momento de la erupción. Así que una odisea que él vivió junto a otras personas en aquel momento, y pues para eso lo trajimos, que nos relate cómo ocurrió. Don Raúl, ese día, ¿cómo recuerda usted que inició todo? Usted iba con varias gente, tal vez, y nos introduce a ese momento que ustedes empezaron a vivir. Sí, básicamente nosotros nos dedicábamos a tomar muestras in situ, o sea, dentro del cráter del volcán Poás, y en ese momento dio la casualidad que teníamos unos investigadores invitados de la Universidad de Nuevo México de Estados Unidos
y ellos habían ido al volcán Poás el día anterior, se dio un premonitor de 4, y resto, pero ellos andaban en la periferia del volcán. Al otro día teníamos que hacer el trabajo difícil, que era descender al fondo del cráter y tomar muestras de gases y de la laguna caliente. Siempre he pensado que es como vulgarmente hablando, una pifia de parte de nosotros haber ingresado al cráter un día después de ese sismo premonitor. Definitivamente fue un premonitor, pero uno no tiene una bolita mágica y ya los investigadores estaban en Costa Rica y teníamos que hacer el descenso al cráter del volcán y tomamos las muestras de gases y de la laguna caliente, y a eso de la 1 y resto sucedió lo que sucedió estando nosotros dentro del cráter. ¿Cuántos eran, Raúl, en ese momento? ¿Recuerda cuántas personas y cómo estaban distribuidos ustedes trabajando? Éramos 6 personas, eran 4 estadounidenses y 2 costarricenses, mi compañero Carlos Ramírez y los otros investigadores de la Universidad de Nuevo México, y pues trabajábamos para adelantar, debido a que el clima ese día estuvo muy feo, o sea, con mucha neblina. Decidimos separarnos, y entonces unas personas se fueron hacia la pared norte y otros hacia el lago, y para acelerar el proceso, ¿verdad? Entonces, después, cuando se dio el evento, por dicha, los que tomamos las muestras de gases en la pared norte lo hicimos muy temprano, porque precisamente ahí fue donde se caían rocas de varios metros de diámetro. Entonces, si hubiésemos estado ahí en ese momento, hubiese sido fatal. Claro. Y por otro lado, el volcán Poás había entrado en actividad en el 2006, entonces generaba erupciones freáticas, que son unas erupciones relativamente simples, pero igual pueden matar. Y sabiendo o sea, lo primero que pensamos fue que había habido una erupción, pero vimos el lago y lo único que vimos fue el oleaje fuerte contra las paredes, y nos dimos cuenta que era un terremoto. En el momento que empezó el movimiento sísmico, evidentemente el primer aviso es el hecho como tal, que empieza a moverse la tierra, pero alrededor de un volcán, en todo lo que es el cráter, la laguna, hay otros cambios. ¿Ustedes pudieron antes de eso ver algo diferente, o sencillamente fue en un momento que se dio todo? ¿Hubo algo que anunciaba tal vez eso que podía pasar? Muy buena pregunta. En la pared norte, como ya les mencioné, el día anterior hubo un sismo de 4 y resto. Y cuando bajamos al fondo del cráter, lo primero que vimos fue un gran deslizamiento que había sucedido definitivamente el día anterior. Pero nosotros seguimos en nuestro trabajo y pues quizás no le dimos la importancia. Teníamos que hacer el trabajo y seguimos haciendo lo de uno. Y por otro lado, sí hubo un aumento de temperatura en la laguna. La laguna tenía, 2 semanas atrás, tenía 42 grados Celsius y en ese momento estaba en 52 grados Celsius. O sea, un aumento de 10 grados es significativo en una laguna caliente, ácida, hiperácida. ¿El volcán estaba avisando también entonces? Definitivamente, eso lo publicamos a nivel internacional. Sí hubo una anomalía. Había una anomalía que se estaba dando. Eso es un tema muy polémico a nivel de los sismólogos y los vulcanólogos, pero que hubo un cambio, hubo un cambio. Y la explicación exacta de por qué, ahí es donde entra el detalle. Claro. Usted, bueno, previo a la entrevista me contaba que al momento del evento vieron cosas pues que no se imaginaban, cosas evidentemente que el terremoto empezó a revolver en las entrañas del volcán. Todos sabemos que el cráter del Poás es bastante amplio, un diámetro muy grande, y por ende las laderas son muy pronunciadas. Me contaba que había piedras gigantes, casi que lo seguían a ustedes mientras intentaban salir del cráter. ¿Cómo puede escribir ese proceso? Es precisamente en el momento del terremoto, yo me caí, porque recordemos que el epicentro estaba entre 5 y 6 kilómetros del sitio. Y obviamente en cráteres activos la tierra es inestable. Y bueno, yo
yo perdí el equilibrio y me caí. Y inmediatamente después del terremoto seguían las réplicas y entonces seguían cayendo de paredes de 100 metros rocas del tamaño de un automóvil, digamos. O sea, estamos hablando de rocas métricas. Y eso nos generaba mucha tensión porque teníamos que ver cómo salíamos del lugar. Sí. Lamentablemente el camino que utilizamos por muchos años, que ya ahora está, ya se puede volver a usar, ese camino desapareció. Entonces, Después del movimiento. después del terremoto, entonces teníamos que decidir por dónde salir. Y eso fue una de las partes en que nos generó más tensión. Claro. Normalmente salir del cráter es complicado, ¿verdad? Porque es una cuesta, como llamamos popularmente, bastante empinada. Y para ese momento, con todas las complicaciones que había, pues me imagino que el camino era bastante complicado, por no llamarlo, que fue eterno. Yo entiendo que salieron primero algunos grupos y usted se quedó rezagado en el momento de la salida. Digamos que eso fue una decisión que yo tomé cuando salimos por el lugar menos previsto, porque realmente es un sitio complicado para salir del cráter, pero era la única salida. Claro. La tierra estaba, por decirlo así, la ceniza estaba abierta, entonces uno se hundía hasta la pantorrilla caminando. Como un barrial, por Como decirlo un de alguna barrial, forma. sí, correcto. Y ahí, saltando de un cangilón a otro, pues yo sufrí un esguince. Entonces, yo iba trazando al grupo y a mí me daba miedo que el volcán hiciera erupción y además toda la responsabilidad que andábamos con investigadores internacionales. Entonces, yo le dije a mi compañero Carlos Ramírez que se fuera con ellos y que yo ahí salía a la hora que fuera. Eso fue a la 1:20 o 1:21, no sé. La ventaja es que tenías un compañero con mucha experiencia también, como Correcto. Carlos, ¿verdad? Que tenía muchos años, además de Muchos trabajar años. como usted, Sí. de trabajar también en ese tipo de eventos. Mucha confianza, mucha experiencia, experto en logística. Y entonces él pues se adelantó con el grupo de los extranjeros, de los investigadores, y yo me quedé de último ahí cerrando fila. Y fue hasta ya al anochecer que yo logré salir. O sea, Antes de contar eso del ascenso, me gustaría ahondar en un par de temas sobre volcán, propiamente. Porque, bueno, en Diario Extra hemos ampliado muchísimo el tema de los tsunamis volcánicos, que mucha gente incluso hizo como menospreciar el término, o decir que era mentira y demás. Pero bueno, ustedes han vivido incluso ese tipo de eventos. Sí existen los tsunamis en los volcanes, y ese fue uno de los hechos en que ustedes pudieron comprobar que la laguna del volcán Poás tenía esa fuerza, ¿verdad? claro, voy a poner un ejemplo muy tico. Quizás poco sí. Eso, cuando yo vi el lago, la laguna caliente, era como tener una olla llena de agua y que usted le dé una patada. O sea, el agua se salía. Estaba. Sí. Eso en términos científicos se llama, los tsunamis en lagos cratéricos se llaman seiches. Es lo mismo que un tsunami. Es un término asiático, ¿verdad? Entonces, y era impresionante, porque si cuando tomamos la muestra de agua, hubiese sucedido el terremoto en ese momento, pues probablemente se hubieran ahogado varias personas. Sí, tomando en cuenta también que la acidez y la temperatura del agua en ese momento eran considerables, ¿verdad? Sí, Ya usted claro. me explicaba lo de la temperatura, Sí. pero la acidez también juega un factor ahí a la hora de sufrir un accidente. Sí, básicamente el agua que nosotros tomamos, el agua de tubo, es una escala de 0 a 14, el pH. El agua de tubo que tomamos es pH 7, ese es pH. O sea, es lo más ácido, son de las aguas más ácidas del planeta, entonces no sufre quemaduras y, bueno, yo todavía tengo las manos, a veces no dar algún guante. Gajes del protección. oficio que llama Sí. uno. Y en ese momento, bueno, ya retomando la salida, como decíamos hace un rato, me imagino que uno va pensando en muchas cosas, ¿verdad? En ese momento, porque después de tremendo sucollón, porque todo el país estaba viviendo en ese momento el temor, ustedes ahí tal vez no dimensionaban qué estaba pasando en otros lugares, ¿verdad? Porque tenían muy cerca la desgracia, realmente estaban muy cerca de Cinchona.
pero no dimensionaban qué estaba pasando. ¿Qué pasaba por la cabeza de ustedes en ese momento sobre lo que habían vivido? Sí, muchas cosas. Bueno, lo primero era que yo tenía miedo de que el volcán hiciera erupción, porque ya de por sí estaba muy activo. Entonces, estar dentro del hueco, como digo yo, y que haga erupción, pues no es jugando, se empeoran las situaciones. Segundo, desde el punto de vista familiar, obviamente mi madre estaba muy preocupada porque sabía que yo estaba dentro del cráter. En aquel momento no había como comunicación más directa, No ¿verdad? había Por las líneas comunicación. telefónicas y acceso. Es más, se dio una situación muy, muy incómoda de parte de otro grupo de investigadores que se encontraban en la orilla norte, en donde ellos dijeron a los medios de prensa que ya todo el mundo había salido del cráter, cuando en realidad estábamos adentro. Entonces, eso fue una situación muy, muy incómoda. Posteriormente, en ese momento no nos dimos cuenta, al punto de que cuando yo salí, no sé, entre 6:30, 7 de la noche del cráter, no había nadie. O sea, no había nadie en el mirador del volcán. O sea, porque todo el mundo asumía que ya todos los investigadores habían salido. Había una voz oficial, digamos, en ese caso, que había dicho que ya no había nadie, ¿verdad? Correcto. No había un arqueo, por decirlo así, Sí, de la situación de que ya todo el mundo estaba resguardado. exacto. Y bueno, usted fue el último que se quedó, Sí. iba solo. Ya me imagino que un poco de oscuridad y todo, y eso. Bastante oscuro porque es un bosque, uno sube por el bosque de Botos. Yo te conté que me llamaba mucho la atención el silencio total, porque siempre hay muchos pajaritos en esa zona que están cantando, ¿verdad? Era un silencio abrumador y muchas ramas en el piso, y la oscuridad y el temor de que algo más pasara, ¿verdad? En el volcán. Sí fue uno de los momentos más que me marcaron en mi carrera de vulcanólogo, que me han marcado y que uno podría decir, qué mala suerte, un terremoto estando dentro de un cráter activo y con el epicentro tan cerca. Sí. Pero bueno, la buena suerte también de salir con bien en correcto, ese momento, ¿verdad? correcto, así Hubo es. hubo muchas vidas que se perdieron en aquel entonces Exacto. y ustedes tuvieron esa dicha de Sí, salir correcto. a tiempo, por decirlo así, Sí. a pesar de todas las dificultades que vivieron. Una vez afuera, ¿con qué se encontró usted? ¿Qué panorama llegó a ver? Nada, oscuridad total, porque ya era de noche. Y yo duré muchos para salir, digamos, el terremoto fue a la 1:20, por decir algo. Sí. Y yo salí como casi a las 7 de la noche. Y eso debido a que tenía un esguince Claro. en mi pierna. Y de igual forma, al día siguiente fuimos. Fuimos al cráter. Hacer otra inspección. Sí, pero desde el mirador nada más, ¿verdad? Claro, claro. Y sí, no, una oscuridad y una soledad. Ya cuando empecé a bajar en mi carro personal, que me costaba mucho meter el clutch, iba viendo los cableados en el piso, todos los problemas, las casas, algunas casas caídas, etcétera. Apenas pasé, tuve suerte porque pasé por un río donde hubo un lajar, que es un flujo de lodo que se genera cuando se dan estos terremotos, y por pura suerte pasé como unos minutos antes, si no hubiera quedado siempre al lado del volcán. Y atrapado ahí. Ajá, por dicha logré pasar, eso sin saberlo, ¿verdad? O Sí. sea, es una cuestión. Y ya cuando empecé a bajar por Poacito, Sin saberlo, pero es usual en este tipo de eventos, Sí, ¿verdad? claro. Entonces todo eso ustedes lo van pensando. sí, claro, también. uno va diciendo esto es un rollo, o sea, esto es una cosa trae la otra. Claro. Así como el sismo premonitor del día anterior nos tuvo que haber dado una pista. Mi mentor, Mario Fernández, siempre me habló de la falla del Ángel. Sí. Y él siempre estudió esa falla. La falla del Ángel fue la que provocó el terremoto, para que la gente lo Sí, ubique, ¿verdad? es correcto, y también generó otros terremotos en 1800 y resto, ahora no preciso el año, pero es una falla activa que se las trae. Son de estas fallas que están muy cerca de los volcanes y que pues uno no puede menospreciar jamás. Vea qué interesante, en el terremoto de Cinchona
lamentablemente murieron alrededor de 30 personas, porque había unos desaparecidos y después encontraron los cuerpos cuando estaban limpiando la carretera hacia Cinchona. Murieron mucho menos personas, creo que una o dos, con el terremoto de Nicoya, que fue tan conversado. Entonces... se tenía como más en el ojo, ¿verdad? Ese de correcto. Y estamos hablando de 30 personas, ¿verdad? Y una devastación y la caída económica de toda una zona turística que fue impresionante, ¿verdad? Y a la fecha lo siguen... Lo siguen, claro que sí. Siguen sintiendo, ¿verdad? Porque la zona ha estado muy golpeada. Claro que sí. Y después con todo lo que ha pasado en la actualidad les ha costado muchísimo. Sí. Pero bueno, por lo menos el tema del volcán en la actualidad, por decirlo de alguna forma, se ha estabilizado. Y eso ha permitido un poco el regreso de turistas y la activación de la zona, que es muy importante porque viven de eso, ¿verdad? Sí, correcto. Este volcán es como su oficina. Raúl, usted ha subido ahí no sé cuántas veces y se conoce cada uno de esos rincones. No es por rajar, pero sí puedo decir que he subido cientos de veces. Y sí es, bueno, fue motivo de mi maestría y también de muchos de mis artículos científicos a nivel internacional. Creo que esto, nuevamente un término tico, voy a rajar, creo que he pegado varias erupciones, aunque eso no es poco científico, claro. pero digamos, si usted está yendo constantemente a un lugar y ve los cambios, usted dice, esto no está bien, esto no está bien. Se va marcando. Algo está pasando, ¿verdad? Eso es como cuando un doctor hace un examen a un paciente y le mide la temperatura, le mide la presión arterial, le hace exámenes de sangre, pues entonces al final usted dice, algo está pasando, ¿verdad? Por lo menos uno no está diciendo, va a haber una erupción, pero uno sí le está diciendo a las autoridades en aquel momento, algo está pasando en el volcán. Y usted tiene conocimiento en gestión de riesgo también. Todo eso obviamente es un acumulado que ustedes analizan para decir, bueno, aquí puede pasar esto, este es un escenario, este es otro escenario, no porque vaya a pasar hoy o mañana, sino porque hay que estar preparado siempre, ¿verdad? Ese siempre ha sido, perdón, ese siempre ha sido mi norte. Digamos, cuando yo trabajaba y colaboraba en el Comité Asesor Técnico de Vulcanología de la Comisión Nacional de Emergencias, era de que no había que esperar a que sucediera algo, sino que uno tiene que precisamente gestionar el riesgo, sabiendo que algo puede pasar y ponerse las pilas, ¿verdad? Estar siempre dando charlas a los comités locales de emergencia, explicarles, no ocultar información, es muy importante. Yo sé que muchas veces la gente puede pensar que eso asusta a las personas. No, lo que tenemos que hacer es educar y no ocultar información. Claro. ¿Cómo crear cultura también, ¿verdad? Ese es parte de ese proceso que tienen que cumplir las autoridades, que me parece a mí que han quedado viendo en algunos aspectos. Eso de incentivar esas cosas, de hacerlas no obligatorias, sino que la gente misma busque la forma de educarse, de entrar en esos temas, de saber que si tenemos un volcán cerca, de saber si tenemos zonas de riesgo, de deslizamientos. O sea, somos un país propenso a desastres, eso ya lo sabemos. Pero posiblemente en gestión de riesgo estamos un poco quedados, no porque no haya especialistas, sino porque tal vez no se ha sabido manejar un poco ahí el tema de la gestión de riesgo, y es bueno que a la fecha todavía esperemos no pasen desgracias tan grandes, pero que se puedan controlar para evitar que sea una catástrofe como la que hemos vivido en esos hechos. Sí, claro. Lo que se siente es un poco de que básicamente se hacen charlas a los comités de emergencias cuando está pasando algo o cuando recién pasó algo, cuando en realidad tenemos que copiar culturas como la japonesa, en donde constantemente se están dando charlas y clases y explicaciones a los niños en las escuelas. Es más, no andemos muy lejos, el programa de educación del Ministerio de Educación, ya sea en escuela o colegio, cuáles son los enfoques que tienen con respecto a terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, deslizamientos. Es mínimo. Y me atrevo a decir que no existe un año en que en Costa Rica no suceda alguna cosa de este tipo. Es frecuente.
Entonces nosotros deberíamos, y todavía existen personas, bueno, hace poco tembló, y todavía existen personas que entran en pánico, sabiendo que Costa Rica es un país totalmente sísmico y que existen erupciones volcánicas y que tenemos suelos que cuando se saturan, cuando entra el invierno, por cualquier sismo pueden generar deslizamientos. Claro. Entonces esa es parte como de lo que yo creo que deberíamos, lo que creemos muchos, trabajar. Es la educación a los niños, explicarles, a los adultos mayores también, no importa, a los adultos en general, o sea, es parte de lo que debería ser una prioridad, esa educación, explicar el fenómeno, no en términos, he ido a charlas, por ejemplo, me acuerdo cuando el volcán Turrialba estaba haciendo erupción y unos especialistas dieron una charla que era como para un congreso científico mundial. Sí. Y la comunidad que estaba ahí reunida, en la Pastora, no entendía nada de lo que estaban diciendo. Entonces el lenguaje no puede ser un lenguaje, no es que las personas no tengan inteligencia, simplemente que no todo el mundo esté manejando los términos. Entonces las charlas que se le da a las comunidades tienen que estar con los términos y con las definiciones claras y correctas. Sí, es un tema que se puede abordar con muchísimo más tiempo, ¿verdad? Porque es complejo y que se necesita de espacio también en las comunidades para que se haga conciencia sobre ese tipo de eventos. Le agradecemos muchísimo, don Raúl, por acompañarnos en este programa. Ha sido un placer que haya contado esa historia, que la gente la conozca también, porque son cosas que tal vez en su momento no se dieron a conocer. No, estamos a la orden y siempre en pro de la gestión del riesgo. Tenemos que cuidarnos, protegernos, más ahora en tiempos de pandemia. Y muchas gracias. Gracias a usted, don Raúl. Muchas gracias y los esperamos en la próxima edición de Extra Sucesos. Crímenes. Investigación. Detrás de la verdad. Confesiones. Asesinato, asalto, fraude, secuestro, drogas, robos. Extra Sucesos.